Bueno, pasamos a Noé Cornago en este momento y al final vendrán las preguntas para los dos, o los comentarios. Bueno, Noé Cornago, doctor en Ciencias Políticas y Sociología y licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco. Profesor titular de la UPV desde el año 2000, responsable del máster oficial y programa doctorado en Relaciones Internacionales y ha trabajado ha sido corresponsable de un máster de cooperación al desarrollo con el que yo he intervenido varias veces con eso que he dicho antes de energía. Autor de numerosas publicaciones, tanto a nivel nacional como internacional, en el campo de las relaciones internacionales y en diversos aspectos de las políticas de desarrollo a nivel internacional. Revisor de manuscritos para libros publicados por varias editoriales punteras. Miembro del Consejo Editorial de The Hague Journal of Diplomacy y miembro de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Investigador visitante en varias universidades de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Colombia. Ha dictado conferencias como invitado a universidades de varios países europeos, Estados Unidos y América Latina. Bueno, el currículum de que yo disponía está todo explicitado, pero claro, no había tiempo para todo, pero en la web aparecerá todo, con todos los detalles sobre las publicaciones, los manuscritos, todo. Yo he hecho un resumen a mi buen saber y entender. Bien, Noé, puedes empezar, por favor. Pues cómo no, en primer lugar, muchas gracias a todos por estar aquí y a todas esta tarde, ¿no? Una tarde que se ha puesto a llover, pero que además hay el fútbol. Pero también muchas gracias a Gonzalo y a Gorka. Les agradezco mucho la invitación y la iniciativa, ¿no? De dinamizar pues, lo que es espacios de debate, de discusión, invitando a gente que viene de las instituciones, que viene de la universidad, que viene seguramente de otros muchos ámbitos también, de la empresa, de la sociedad civil, del periodismo, etcétera. Y yo creo que para los que trabajamos en la universidad y nos movemos como para los que estáis en las instituciones, ¿verdad? Pues siempre te refresca pues, encontrar otra audiencia diferente, donde tienes que cambiar tu registro un poco y discutir sobre los mismos temas realmente, pero de otra manera. Bueno, voy a intentar no extenderme mucho, porque si no, obviamente la sesión se va a hacer muy larga, ¿verdad? Y yo creo que voy a intentar resumir lo que quiero decir, pues básicamente en tres partes, ¿no? La primera sería, por si fuera necesario, porque tampoco estoy seguro, pues bueno, una pequeña, ¿cómo llamarlo? Pues introducción, contextualización acerca de qué es lo que llamamos ayuda oficial al desarrollo, cuando surge y todo eso, una cosa muy rápida, sobre todo los efectos de entender mejor lo que significa esta tensión, si es que es tensión, porque a veces es también cooperación, entre lo que llamamos cooperación gubernamental y la llamada cooperación no gubernamental, porque en realidad son como dos mundos que se desarrollaron en principio en paralelo, casi después en colisión, y después, pues finalmente están casi convergiendo. Entonces es bien interesante plantear eso, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Y después me voy a centrar un poco, como ha pedido Gonzalo, sobre lo que sería el esquema no de la Unión Europea, sino a nivel multilateral en el sistema de Naciones Unidas, en todo lo que es el grupo, la constelación, ¿no? De organismos, programas y fondos que en Naciones Unidas trabajan en esta materia. Y después me querría referir a las ONGs, digamos, a grandes rasgos, cómo ha evolucionado el auge y el crecimiento de las ONGs en las últimas décadas y en qué momento están y cómo se entiende, ¿no? Puedo decir que todos ellos están en un momento de crisis, ¿eh? Los gobiernos, las instituciones multilaterales y las ONGs también. Bueno, la primera idea que me gusta plantear cuando me refiero, sobre todo en un contexto así, ¿no? De divulgación, pues es que curiosamente la ayuda oficial al desarrollo comienza de una manera que yo no sé si ustedes conocen o si conocéis, pero básicamente comienza con el Plan Marshall. No quiere decir que esto no tenga antecedentes, porque la idea de la ayuda, de la caridad, todo eso, pues es milenaria, ¿no? Y seguro que tiene sus raíces, sobre todo en algunas formas de cooperación no gubernamental hoy, ¿no? Vinculada pues, a organizaciones que tienen relación, ¿no? Con órdenes religiosas, de muy diversos credos, etcétera. Pero en el sentido moderno, la ayuda oficial al desarrollo empieza básicamente cuando Estados Unidos y sus aliados, que habían participado en el Plan Marshall, transcurridos ya unos años después de la guerra, empiezan a entender que ya se ha producido el proceso de recuperación posbélica, ya se han reconstruido sus instituciones, su mercado está funcionando, la sociedad, digamos, ha abordado ya los grandes desafíos en materia de empleo, de restablecer el sistema fiscal, la educación, la sanidad, etcétera. Y es cuando llega el momento en que Estados Unidos dice, bueno, no vamos a seguir pagando nosotros toda la vida esto, ¿no? Es decir, habría que hacer algo, ¿no? En algún momento ustedes pues deberían sumarse también y esta experiencia que hemos adquirido en el ámbito europeo, que era también una experiencia de hegemonía, digamos, benigna, ¿no? De buen perfil por parte de Estados Unidos, ¿no? De mostrarse como el hermano mayor y generoso, como con algunos, ¿verdad? No con todos, ya recordaréis la bienvenido a Mr. Marshall, pero
En ese contexto surge lo que se llama el Comité de Ayuda al Desarrollo. En los años 70, pues los estados europeos que habían sido parte del Plan Marshall ya tienen unas estructuras y unas capacidades organizacionales, administrativas muy importantes y fiscales, y deciden empezar algo que algunos de ellos ya venían practicando, sobre todo los que tenían, digamos, pasado colonial, pues algunas formas de ayuda al desarrollo, de transferencias económicas a antiguas colonias o países con los que desarrollaban una relación especial, y que deciden sistematizarlo en el seno de la OCDE, que es la organización que va a surgir del Plan Marshall. La OCDE viene de ahí. Pero claro, a partir de ahí es cuando se establecen unos criterios que vienen a profesionalizar, a definir técnicamente, incluso estadísticamente, qué es ayuda oficial al desarrollo y qué no es ayuda oficial al desarrollo. Entonces, por ejemplo, naturalmente, todo lo que Bernard se ha referido es ayuda oficial al desarrollo, tal y como la tipifica la OCDE, con independencia de que pueda ser propia de la Comisión Europea o de los Estados miembros de la Unión Europea, porque hay una serie de especificaciones acerca de en qué condiciones se puede considerar que es ayuda oficial al desarrollo y en cuáles no. Y es ahí donde surge básicamente dos canales inicialmente. En los años 70, 80, hasta los años 90 prácticamente solo hay dos canales. La ayuda multilateral, la que representa la ayuda comunitaria, ¿no?, europea, y también la ayuda a través de diferentes organismos multilaterales y sobre todo a través del sistema de Naciones Unidas, y la llamada ayuda bilateral, es decir, la que cada Estado, Francia, establecía con sus antiguas colonias, o España en su momento también con las suyas, etc. Debo decir que cuando esto empieza, España es un país receptor de ayuda al desarrollo. Hasta prácticamente el año 78 España es un país subdesarrollado oficialmente que recibe ayuda oficial al desarrollo. Y esto es interesante porque esto nos hace entender mejor cómo estamos en un momento de cambio. Porque, por ejemplo, México ya es un país donante de ayuda al desarrollo. También lo es Argentina, lo es Chile, es decir, lo es Brasil. Es decir, hay muchos países que seguimos pensando en nuestras coordenadas culturales que seguirían siendo ese gran sur, y por supuesto son, pero no son ya países que se consideren receptores de ayuda al desarrollo. Los organismos internacionales, cuando trabajan con estos países, trabajan en partenariado, como socios. Y es curioso también cómo Bernard, que yo no conocía ese giro lingüístico, no discursivo, ya no es cooperación internacional al desarrollo o para el desarrollo, sino que es cooperación internacional y desarrollo. Porque los países son muy susceptibles acerca de qué es lo que se les está ofreciendo. Y en principio, aunque seguramente todos tienen dinero, pero quieren que sea una relación de asociación y no el viejo modelo ese. Y eso es un aspecto que está costando mucho ajustar. Ajustar a los gobiernos, por supuesto, y ajustarnos a nosotros también, de entender que hoy en día en América Latina hay países que siguen siendo recipientes netos de ayuda al desarrollo y otros que no lo son, que trabajan en partenariado o que incluso ofrecen ayuda al desarrollo a otros países, la llamada cooperación sur-sur, etc. Entonces yo creo que la distinción entre gubernamental bilateral y gubernamental multilateral es muy importante. No nos vamos a centrar mucho en la bilateral, pues porque no tenemos tiempo y porque el focus hoy de la cosa es otro, pero sí me voy a referir brevemente a la multilateral. Claro, la multilateral tiene básicamente el esquema del sistema multilateral de Naciones Unidas con sus agencias especializadas, algunas de ellas, no todas, con este enfoque, ¿no?, en materia de cooperación al desarrollo o de desarrollo, pues la FAO, ¿no?, la Organización de la Agricultura y la Alimentación, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO en materia de educación y la cultura, pero pocas más agencias especializadas tienen ese perfil. Lo que ocurrió es que precisamente en el diseño inicial, aunque estaba previsto que las Naciones Unidas contribuyeran al desarrollo económico y social, pero no estaba todavía establecido lo que se van a llamar después programas y fondos, de manera que eso surgen después. Por ejemplo, el UNICEF, el Fondo de la Infancia, se surge después. El Fondo de las Naciones Unidas para la Población, el Fondo, pues qué diría yo, el Programa de Naciones Unidas para la Infancia, el Fondo de Naciones Unidas para las Mujeres, que hoy en día ya se ha transformado en lo que se llama ONU Mujeres, el Programa Mundial de los Alimentos. Es decir, surgen una serie de estructuras multilaterales de cooperación que son básicamente lo que hoy forman el grupo de desarrollo dentro del sistema de Naciones Unidas. No están absolutamente todos los organismos de Naciones Unidas, pero sí están un grupo promotor importante y que me voy a referir ahora al mismo para intentar, digamos, acercarnos a lo que es su verdadera dimensión.